noches, sean todos bienvenidos. Vamos a disponer nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor. Vamos a pedir su guía por medio de una oración. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Señor, recibe esas alabanzas como una ofrenda agradable a tus pies, Señor, y que tu palabra, Señor, sea expuesta de manera eficaz y que pueda ser de bendición para nuestras vidas, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, seguimos con la serie de desafíos. Y no sé cuál sea su mayor desafío en su vida, pero el título es Derribando Nuestros Gigantes. Fíjense que hace unos meses atrás me invitaron a poder derribar mis gigantes, mis miedos. Y uno de los mayores miedos que tengo es las alturas. A mí me dan miedo las alturas, hermanos. Usted me dice, subas a la escalera, pastor. Yo subo porque soy aventado, pero de que me tiemblan las patas, me tiemblan. Entonces un hermano que está aquí hoy presente me dijo, pastor, vamos a subirnos a la rueda de la fortuna. Híjoles. Yo le dije, es que me da miedo, no me gustan a mí los juegos mecánicos de las ferias, no me gustan de por sí, les tengo miedo. Y me dijo, no, pastor, derribe sus miedos y que no sé qué, que por aquí, que por allá. Entonces dije, está bien, vamos a subirnos. Ahí están los jóvenes, algunos se acuerdan de aquella hazaña, de cómo gritaba, ¿verdad? Ya paren, gritaba. Y me decían, mientras más gritas, ya paren, ¿qué cree? Más le dan. Y si tenían como 15 minutos, me daban como media hora y dábamos y yo ya no aguantaba. Pero sí, yo creo que todos tenemos ahí desafíos, ¿no? En este caso, el pueblo de Israel estaba siendo amenazado, había un opresor sobre el pueblo de Israel que los tenía atemorizados. Y hay muchas cosas que nos pudieran atemorizar y la idea es de que podamos derribar, ese es el desafío, derribar nuestros temores, nuestros miedos, y vamos a ver qué podemos aprender en este pasaje bíblico. Hay muchos pasajes, pero como hay mucho calor, ¿verdad? Voy a tratar de ser muy breve, muy rápido y poder ser preciso también en la escritura. Vamos a ver la historia de el rey David y Goliat, ¿sí? Allá en el libro de Samuel 17, 4 y 11, dice el texto que un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat. ¿Y cuánto medía? 3 metros. Era un gigante, hermano, ¿sí? Estaba grande el hombre. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza que pesaba, ¿sí? Un saco de cemento pesaba solamente su armadura, como lo eran las polainas que lo protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. ¿Qué dice? El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaban un escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Sí? ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les vamos a servir a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes van a servir a nosotros. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan un hombre que pelee conmigo. Y el versículo 11 es la clave. Al oír lo que decía este filisteo, Goliat, Saúl, el rey Saúl y todos los israelitas se consternaron y no tuvieron miedo, tuvieron mucho miedo. Cuando yo subía esa cosa, hermano, no tenía miedo. ¿Qué tenía? Mucho miedo. ¿Sí? Entonces, hay cosas en las cuales tenemos miedo.
Sí, hay cosas en las cuales sí, somos temerosos. A veces a la incertidumbre de no saber qué va a pasar, a veces tenemos miedo. Pero esa va a ser la primera enseñanza. Desafiados a derribar nuestros temores, nuestros miedos, nuestros gigantes. Quizás pudieran haber situaciones en la familia, ¿sí? Quizás pudiéramos tener algunos conflictos, quizás pudiéramos estar viviendo situaciones, no lo sé, ¿verdad? A veces yo me pongo a pensar qué van a hacer de mis hijas, ¿verdad? De una u otra manera entra una incertidumbre familiar. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí? ¿Qué pasa si nos piden la casa donde estamos rentando? ¿Qué sé yo? Yo creo que cada uno de nosotros sí tiene situaciones familiares diferentes y a veces nos ponemos en esa situación de incertidumbre. También hay temores económicos, ¿verdad? Imagínense que nos quedemos sin trabajo. Yo cuando me voy a Chicxulub, me voy por la costa, salgo por Semul y ya llego ahí, de ahí me voy para la costa. Me pongo a ver los hoteles que están construyendo, me pongo a ver los edificios y me acuerdo de Cancún, cuando inició Cancún con los hoteles, y me pongo a pensar, ¿y si pido trabajo acá en hotelería? Yo tengo mucha experiencia en la hotelería, trabajé 18 años, ¿verdad? Y si se acaba el trabajo, si un día ya el Shaddai me dice, pastor, usted ya está viejito, adiós, bye, ¿verdad? Es lo que dice el hermano Ramiro, ya su aire acondicionado está muy viejito, hay que cambiarlo. Dije, así me van a hacer a mí, ¿verdad? Entonces hay veces que en el aspecto económico, a veces estamos pensando, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Qué va a haber para la comida? ¿No va a haber para la comida? Andamos estirando el dinero, ¿sí? A veces situaciones de salud, ¿verdad? Tenemos alguna situación allí, si de repente nos sale una bolita por allá, qué sé yo, una mancha, algo, y empieza a haber esa incertidumbre, esos temores, esos miedos, los conflictos. Pero ¿saben algo, amados hermanos? El texto dice, al oír lo que decía el filisteo Saúl, que era el rey, y todo el pueblo de Israel, se consternaron y tuvieron mucho miedo. Y hay situaciones variantes, hay muchos tipos de situaciones en los cuales pudiéramos estar en esta situación, ¿sí? Consternarnos por alguna circunstancia. Hay algo que quizás nos estuviera consternando y nos daría mucho miedo alguna situación, porque a veces nos anticipamos, ¿verdad? ¿A qué va a pasar? Y nos empezamos a preocupar y empieza la situación. Pero debemos de recordar algo, que el Señor está con nosotros, ¿verdad? El Señor, sí, nos sostiene con la diestra de su mano. Vamos a ver este texto que lo busqué allá en la versión TLA, Salmo 121. Es el famoso texto que dice, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Pero en esta versión dice así, dirijo la mirada a las montañas, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Dios, creador del cielo y la tierra. Lo acaba de leer el hermano, o lo acaba de exclamar el hermano Gil, Génesis 1. Él es el creador del cielo y de la tierra, y de Él viene nuestra ayuda. Y continúa diciendo, Dios jamás permitirá que suframos daño alguno. Dios nos cuida y nunca duerme. Dios cuida de Israel, o sea, Dios cuida de su pueblo y nunca duerme. Dios te cuida y te protege. Dios está siempre a tu lado. Durante el día, el sol no te quemará, durante la noche no te dañará la luna. Dios te protegerá y te pondrá salvo de todos los peligros. Dios te cuidará ahora y siempre, por donde quiera que vayamos, ¿verdad? Por donde quiera que vayas. Entonces, no debiera de quitarnos el sueño alguna situación que esté pasando en nuestras vidas. No debiera de quitarnos el gozo alguna circunstancia que esté pasando en nuestras vidas. Y muchas veces suele pasar que tenemos alguna situación y de repente no nos damos cuenta y caemos en depresión. Yo la semana pasada estaba durmiendo mucho y mi esposa me dijo, creo que tienes depresión. Andaba deprimido, sí, tenía mucho sueño. Le digo, es que estoy trabajando allá en el terreno, siento el cansancio, la fatiga. Pero mi esposa dice, cuidado, a veces no nos damos cuenta
cuando andamos padeciendo alguna situación, ¿sí? Pero debemos de recordar que Dios es el que siempre va a estar ayudándonos en medio de cualquier situación. Y el rey y el pueblo de Israel se estaban olvidando de Dios. Se estaban olvidando que Él, ¿sí?, está allí en medio de ellos. Y muchas veces se nos olvida. Por eso la invitación en el primer punto es ser desafiados a derribar nuestros temores, nuestros miedos, nuestros gigantes. En esta noche pongámoslo en la mano de Dios. Señor, esto es lo que me preocupa. Señor, esto es lo que me está angustiando. Esto es lo que me está consternando. Esto es lo que me está impidiendo sí, que me acerque a ti. Eso me impide que me acerque a ti. Eso me impide que pueda yo gozarme, alegrarme y poder vivir junto en su presencia. Entonces la invitación en esta noche, como primer punto, es derribar nuestros gigantes. ¿Saben algo? ¿Creen que le perdí el miedo a las alturas? ¿Verdad que no? Pero lo derribé a final de cuentas, ¿sí? Y muchas veces tenemos que intentarlo. Amén. El segundo punto, dice el texto, entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo, yo mismo iré a pelear con él. Es el versículo 32. Versículo 32, pero vamos a leer todo el texto. Mientras conversaba, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío. Y David, ¿qué hizo David? Lo oyó, ¿sí? Escuchó. Cuando los israelitas vieron que Goliat, más bien cuando vieron a Goliat, ¿qué hicieron? Huyeron despavoridos. Entonces sí, realmente tenían mucho miedo a Goliat. Algunos decían: ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel, a quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Nosotros sabemos toda la historia, pero vamos al versículo 32. ¿Qué dice el versículo 32? Entonces David le dijo, ¿a quién? A Saúl, que también tenía miedo. También tenía miedo. Nadie tiene por qué desanimarnos. Vale, tráeme el agua, por favor, vale. Valentín, tráeme el agua. Please. Nadie debe de desanimarnos a causa de este filisteo. ¿Sí? ¿Estaba desanimado Saúl? Sí. Sí estaba desanimado. ¿Tenía miedo, temor? Sí. Pero él dijo, yo mismo iré a pelear contra él. Entonces, ¿qué sucede allí? Quizás, ¿sí?, el rey no estaba transmitiendo esa valentía al pueblo de Israel. Ese era su deber. Y miren que la Biblia dice que Saúl también era un hombre grande. El rey David también era un hombre grande. En esa época era joven el rey David, pero Saúl era un hombre grande. ¿Qué sucede? Que muchas veces pudiera haber gente, ¿sí?, que no confía en sí mismo, que no confía en lo que Dios pudiera hacer en él. Ese era el caso del rey Saúl, ¿sí? No estaba teniendo la fe suficiente, no le estaba alcanzando la fe para poder derribar su gigante, para poder derribar sus miedos. Y muchas veces, sí, pudiéramos estar en la misma situación. Quizás vemos muy grande el gigante, pero realmente quizás no está tan grande. Gracias, mijo. Quizás no está tan grande. Quizás nos estamos imaginando que el problema es grande y muchas veces no lo es. Suele pasar. A veces hay una frase que dice, te ahogas, ¿cómo dice? ¿Verdad que sí? A veces nos ahogamos en un vaso de agua. O sea, el problema no es tan grave como parece. Pero ¿quién lo hace grande? Nosotros. Muchas veces nuestros gigantes no son muy grandes. ¿Quién los hace grandes? Nosotros.
nuestra mente. A veces la enfermedad quizás no es grande. No me acuerdo ahorita cómo se llama, hipocondriaco. ¿Cómo, hermana? Hipocondriaco. Bueno, ¿qué significa eso? Dígalo en voz alta mientras tomo agua. ¿Oyó? ¿Y cómo es? A ver, todos juntos. Eso. Las personas que se imaginan que están enfermos, pero no lo están. Tú eres hipocondriaco. Sí, es la palabra de la semana. ¿Qué aprendió esta semana allá en el sermón? Hipocondriaco. Eso, hermano. Les voy a decir algo. La hermana Daisy, como mamá principiante, una vez le dijo al doctor: usted está enfermando a su hijo. Déjelo que coma tierra. Déjelo que se enlode. Déjelo que se moje. No pasa nada. No por una gripita, ya luego. Pero somos papás principiantes, ¿verdad? Y luego queremos nosotros. El doctor la regañó. Dijo: no, usted lo va a enfermar. Entonces muchas veces el gigante no es gigante. Nosotros lo hacemos gigante. Hay una frase que me gusta mucho en este tema acerca del segundo punto: desafiados a ser atrevidos, a no tener miedo. Sí, el rey Saúl estaba transmitiendo ese miedo al pueblo de Israel. ¿Sí? No tenía esa fe suficiente, no le estaba alcanzando. Y esa frase dice así: vale más la fe que la vida. ¿Sí? Vale más la fe que la vida. Hay cosas que hacemos por fe sin temor, ¿sí?, a que nos pase cualquier cosa. Imagínense esa idea: 2 edificios altísimos, una tabla de lado a lado. Yo le hago una pregunta: ¿usted cruzaría esa tabla así, sin red y sin protección? ¿Usted la cruzaría, sí o no? ¿Verdad que no? Pero imagínense que en medio de esa tabla esté su hijo, su nené. ¿Cómo va? ¿Iría o no iría? ¿Verdad? Ahí ya cambia la cosa. Entonces muchas veces, sí, la fe vale más que la vida. Y eso fue lo que experimentaron los discípulos. Todos los discípulos, sí, expusieron su vida, tuvieron esa valentía, pudieron derribar sus miedos y fueron atrevidos por fe a poder compartir del evangelio. Apenas vimos en la reunión de varones que tuvimos el jueves acerca de Pablo y Silas, ¿sí?, de que por fe estaban predicando y fueron encarcelados, fueron golpeados, y en medio de esa situación dicen que los reos, todos que estaban escuchando, que cantaban himnos bautistas, tenían su himnario, hermanos, ¿sí? Y también estaban, ¿qué? Orando. Y yo les dije a los varones: imaginemos que somos nosotros, que nos hayan golpeado, nos hayan latigado. En esa época los latigazos te abrían la piel, y que nos metieran a la cárcel. ¿Qué escucharían los demás? ¿Verdad? Escucharían llantos de nosotros, reclamos, pero sin embargo Pablo y Silas, ¿sí?, estaban cantando gozosos, ¿sí?, alegres, y los demás escuchaban, y el poder de Dios se manifestó. Entonces, en la medida de que nosotros tengamos esa valentía, ¿sí?, nosotros vamos a transmitirlo a nuestras familias. Si somos temerosos, si cualquier cosa, yo les decía a los varones, hoy en día cualquier cosa nos deprime. Hoy en día cualquier cosa, es que hasta mis gatos le dan ansiedad. ¿Puede creer usted? Mi pobre perro, sí, que le da depresión. Ahí está todo acostado todo el día. Mis hijas, es que tiene depresión.
¿Qué pasa ahí? ¿En qué mundo vivimos? ¿Verdad? Entonces, dice el texto de Pablo y Silas que los reos escuchaban. ¿Sí? ¿Escuchaban qué? Escuchaban el júbilo, escuchaban el gozo. Entonces, si usted regresa a su casa y en el transcurso de la semana usted transmite eso a su familia, usted va a ser de bendición y de edificación. La fe, ¿sí?, la cual el Señor nos ha dado, es para usarla y ponerla en práctica. Saúl no estaba transmitiendo esa fe, no estaba transmitiendo esa valentía. Entonces muchas veces somos desafiados a poder ser atrevidos y dejar el miedo a un lado, ¿sí? Dejar todo ese temor. ¿Por qué? Porque hay familia a nuestro alrededor, hay hijos, hay vecinos, hay parientes, los cuales tienen que vernos, orar y cantar himnos, como lo hacía Pablo y Silas. Amén. Bueno, dice Ageo, ahí un texto para reforzar la idea, versículo 4, capítulo 2. Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos. ¿Qué dice? Todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. No sé cuál sea la situación que estés viviendo, querido hermano o hermana, no sé qué es lo que te esté, sí, oprimiendo, pero el Señor nos dice hoy, esforzaos, yo estoy con ustedes. Amén. Por último, dice, desafiados a poner todo en las manos de Dios. Sí, porque muchas veces es complicado. Dice el texto allá, los versículos del 36 al 50, si este siervo de su majestad ha matado leones, el rey David, ese jovencito, sí, va con el rey Saúl y le pide que pueda, sí, enfrentarse a Goliat. Dice, yo he matado leones, he matado osos, sí, lo mismo puedo hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Amados hermanos, ¿sí? Goliat estaba desafiando al pueblo de Dios. Y no debiera de haber nada, ¿sí? Nada, ninguna situación que pudiera afectarnos a nosotros. Porque somos hijos y somos hijas de Dios. Tenemos la cobertura, tenemos la protección, ¿sí? Tenemos su bendición y no debiera de afectarnos. El problema somos nosotros. Si nosotros mismos creamos, somos ¿cómo es? Hipócrates. Eso. Nos imaginamos algo que no es. Es como una de mis hijas, no decía el nombre porque siempre me dice, papá, no me ponga de ejemplo. Otra hija que tengo, es que tengo 3 hijas. Otra. Tuve mi primer matrimonio cuando tenía 11 años. Me casé a los 16. Hermanos, apagamos la luz y ¿qué creen? Ya empieza a ver aquí, ya empieza a ver aquí, ya empieza a ver allá. Y eso me pasaba a mí cuando era pequeño. Cuando vivía con mi abuelita, hacía y ya veía una figura, ¿sí? Y ya tenía miedo. Y ya por aquí se movía. No la vean, chamacos. Ya la están viendo. ¿Sí? Entonces, muchas veces, ¿sí? Pasa eso. Imaginamos cosas. Pero vean lo que dice el versículo 45 en todo esto. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo ante ti en el nombre de Él, Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Creo que en los últimos versículos, por ahí del 47, a ver, ¿dónde lo mató? Dice el versículo 46, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré. ¿Qué valentía? ¿Qué seguridad? A mí me gusta lo que logro ver. Si el texto nos muestra la seguridad
Yo siempre trato de animar, ¿sí? Trato siempre de impulsar. Me cuesta mucho trabajo, quizás el contexto, la cultura, porque aquí son muy tímidos. A mí me desespera la timidez de la gente en Yucatán, así como que no se atreven. Y esto, ¿sí? A mí me muestra que debemos tener esa seguridad. No debiera haber en nosotros, hay un texto que lo dice, no nos ha dado Dios espíritu de, pero otra versión como dice, timidez. Así lo dice. Sí, la timidez es sinónimo de cobardía. Sí, Dios nos ha dado ese espíritu de timidez. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de ¿qué? De dominio propio. Sí, este jovencito, que era un jovencito, sí, le dice: hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Qué hermoso es cuando toda mi manzana de mi colonia sabe que hay un Dios de Israel. Es que todo Yaxché sepa que hay un Dios, ¿sí? De Israel. El Dios de los ejércitos de Israel. Dice el versículo 47, todos los que están aquí, ¿qué va a pasar? Reconocerán que el Señor salva sin necesidad. ¿Sí? El Señor no necesita tantas cosas. Con lo que tienes, Dios va a hacer grandes cosas. ¿Sí? Recuerda algo, y eso lo aprendí de mi pastor. Tienes una bicicleta, Dios te la ha dado y es la mejor bicicleta. Tienes una moto, Dios te la ha dado y es la mejor moto. Tienes un carro, Dios te la ha dado y es el mejor carro. Tienes una casa, Dios te la ha dado y es la mejor casa. Con lo que tienes vas a hacer grandes cosas. Dios no necesita más. Véanlo como dice. Sin necesidad de espada ni de lanza, la batalla es ¿de quién? Del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente con la piedra incrustada entre ceja y ceja. El filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Sí, esa es la historia de un jovencito que se atrevió. ¿Sí? Todos los que están aquí reconocerán. ¿Estaban reconociendo al Señor? No. Cuando nosotros dudamos, cuando nosotros tenemos miedo, cuando nosotros sí nos deprimimos, estamos dudando del poder de Dios. No debiera de haber ciertas circunstancias. Amados hermanos, les digo algo. En los cristianos, el psicólogo se muere de hambre. Digan amén. No debiéramos visitar psicólogos. Aquí está nuestra terapia. Aquí está todo lo que necesitamos. La palabra de Dios. ¿Sí? ¿De dónde viene nuestra ayuda? ¿De dónde viene nuestro socorro? Del Señor. Oigan, les digo algo. Mejor no se los digo. Nuestra ayuda viene del Señor, hermanos. ¿Sí? No debiéramos de ir con los alcohólicos anónimos. No debiéramos de ir con la bruja o con la que lee cartas. El Señor, ¿sí? Nos da esa seguridad, esa fortaleza, esa confianza.
dice el Salmo 40 y se los recomiendo, Él es el que nos saca del lodo cenagoso y del pantano y pone nuestros pies en una piedra firme. Necesitamos poner en las manos de Dios toda nuestra confianza, derribar nuestros gigantes, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestros temores. Hoy es el día para decirle al Señor, Señor, acepto el reto, acepto el desafío, yo creo en ti, no he puesto mi confianza en ti, porque dice el texto, hoy sabrán que hay un Dios y te reconocerán. Muchas veces no reconocemos el poder de Dios, pero es importante que hoy lo reconozcamos. Seamos desafiados a confiar plenamente en el Señor. ¿Sí? Hoy hay que decir al Señor, amado Padre, he sido cobarde, me he alejado de ti, he sido cobarde, ¿sí? Me ha ganado mis gigantes, he pensado o he creído que hay cosas que me están atormentando, pero ¿saben algo? Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Él es la luz de este mundo. Cuando vivimos en tinieblas, vamos a ver muchas cosas que nos atemorizan. Pero ¿saben algo? No existen. No existen, hermanos. Necesitamos la luz del Señor. Necesitamos ser desafiados a luchar, no con nuestras fuerzas. Luchemos con la fuerza del Señor. ¿Sí? Que sea el Señor en nosotros. Hay que decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a vencer mis miedos, mis gigantes. Hay algo que quizás me ha estado lastimando. Hay algo que quizás no he estado olvidando. ¿Cuáles son nuestros gigantes? ¿Cuáles son nuestros temores? Muchas veces somos presos de nuestros gigantes. ¿Saben algo? El elefante, ese elefante fuerte, grande, con que le pongas una cadena en su pie, ¿qué creen? Ya no avanza. Y muchas veces no necesita estar estancado. Solamente él siente que tiene una cadena, ya no avanza, hermanos. Y los gigantes muchas veces hacen eso en nuestras vidas. Y por eso no estamos creciendo en la fe. Por eso somos inestables espiritualmente. Por eso estamos, sí, tambaleando. Porque el gigante ya nos ha oprimido. Sí, pero no debemos ser presa de nuestros gigantes. Hay que ponerlo en las manos de Dios y decirle, Señor, en el nombre de Cristo, necesito liberarme de esto que me está oprimiendo, de este gigante. Hoy lo vencemos, amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Dios por este tiempo que nos permite, Señor, escuchar tu palabra. Gracias Dios porque tenemos esos desafíos, Señor. Muchas veces el gigante, Señor, no es tan grande como creemos. Ayúdanos, Padre, a poder vencerlos. Danos esa luz para que podamos ver con claridad y no nos imaginemos algo que no es, Señor. Padre, bendice a tu iglesia. Fortalece a tu iglesia, Señor. Padre, que no busquemos en otras partes. Más bien nos acerquemos a tu presencia y podamos, Señor, nosotros ser nutridos, alimentados con el poder de tu palabra, Señor. Tu palabra que no regresa vacía, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos, amén. Dios les bendiga, hermanos.